ahora, por ejemplo, tengo un guión con Max Landis, que es el guionista de Chronicle, y es una película que se llama Mr. Right, y justo ahora estamos retocando el guión, porque si todo bien rodamos después de verano, y entonces justo hay una escena en la que él tiene que explicar una cosa de su pasado, ¿no? Y entonces, claro, siempre es la típica escena que uno dice, bueno, ¿cómo cuentas esto bien? Pues justamente tiene que contarlo porque vienen un montón de asesinos corriendo a asesinarle, hay como 25 tipos subiendo por las escaleras, y él decide en ese momento explicarle a la protagonista una cosa, un tramo de su infancia, y todo el mundo está como diciendo, bueno, corre, pero quizás no sea el buen momento para que me expliques esto. Entonces, yo creo que uno, si lo hace con comedia, yo he descubierto que la comedia es la mejor vaselina para el espectador. ¿Sabes? Es que eso suena como un poco así, como un poco erótico, pero es verdad. O sea, yo creo que como guionista y como director, cuando algo te cuesta un poco de trabajo de encajarlo, te recomiendo, usa el humor, es la mejor vaselina que existe. Digamos que me han dejado en el guión de Tokarev, es cierto que los americanos tienen una cosa que se llama la WGA, que es la Asociación de Guionistas Americanos, entonces realmente yo no soy socio, entonces tú intentas escribir un diálogo y te dices, no, esto no puedes tocar, ¿no? Lo que pasa es que los guionistas Jim y Sean fueron muy abiertos y muy comprensivos y me dejaron tocar cosas, pero sobre todo me dejaron tocar muchas cosas con referencia a la acción. La película, la estructura que tenía es una estructura sencilla, o sea, no estamos inventando la Coca-Cola. Es una película que para mí tiene esos componentes muy de Harry el Sucio, de ese cine de los 70, que es un cine muy masculino, muy testosterónico y tal, y que precisamente para mí es un poco el lado oscuro de ese cine de secuestraron a mi hija y voy y al final la salvo, que para mí es como, eso no pasa nunca. O sea, en la realidad secuestran a tu hija y al final te la encuentras descuartizada en Taiwán, o con un riñón menos en una bañera, pero que la salves es un poco difícil. Entonces, precisamente para mí lo interesante de la película es que tiene todo ese componente oscuro y siniestro que la hace más interesante. Y ahí pude retocar, sobre todo en el sentido, como te digo, de hacer las escenas de acción más violentas, más crudas, más brutales, porque yo creo que la película habla de eso, de que la violencia engendra violencia, así que no que hay una violencia séptica y ridícula, como a veces que en las películas americanas la gente no sangra, les disparas y no sangran, pero aquí quería que sangraran lo más posible. Yo he dirigido todo, tenía a mi lado a Johnny Martin, que es el coordinador de acción de Transformers y de Seven, pero desde el principio nos entendimos muy bien y él sabía un poco que yo quería estar al mando de todo y a veces me faltaban horas de sueño. O sea, un día que estaba rodando por la noche un tiroteo con rusos con Nicolas Cage, a la mañana siguiente había que rodar una explosión de un coche y ese día no pude estar en la explosión y entonces le dije a Johnny, le dije, mira, cámara aquí, confío en ti y llegaré cuando pueda, ¿no? Y tuve que dormir 3 horas y de hecho estaba desayunando esa mañana. Estaba yo desayunando mis cereales cuando de repente escucho ¡pum! Bien vacío. ¿Qué ha pasado? Que me explotado el coche. ¿Sabes? Pero ese fue el único momento en que no pude estar. Luego llegué corriendo con mi patinete para ver los restos del coche calcinado. Pero sí, he rodado el 99,99% de esa acción está rodada por mí. El cine se hace en esos pequeños momentos en los que la realidad ocurre. Me explico. Un rodaje es un monstruo Godzilla con 200 personas que va destrozando allá por donde pasa. O sea, tú vas a una casa de una señora viejecita, la engañas, la manipulas y acabas destrozando todo. Y la señora es como, ¿por qué te he dejado? Y tú, entonces es un poco una especie de máquina de destruir cosas. Pero luego lo que yo suelo hacer, que es una cosa que he aprendido con el tiempo, es que cuando la estrella se va lo eléctrico y te quedas tú con la cámara, yo siempre digo, dame media horita con la cámara. Y esa media horita con la cámara al final se convierte en un plano bonito del sol cayendo, que te permite tener ese plano precioso de no sé cuánto sobre un árbol, o estás en el cementerio y dices, voy a hacer unos planos bonitos de estas estatuas, tal. Eso es lo que le da, como tú dices, personalidad. Y yo siempre pido eso, a los productores les convenzo siempre de darme esa hora extra solo para mí, para jugar con la cámara. Y es donde me lo paso más bien. Yo me acuerdo de hacer planos en una camioneta, jugándome la vida allí, corriendo con 2 chavales que eran como dos tíos que tenían 2 5D, 2 Canon 5D, y ahí con los chavales haciendo planos montados, que para si nos matamos, pero esto es mejor que mi novia no se entere. En Rachel justo queríamos luchar contra la mujer florero, porque los productores sí querían eso, querían como la chica guapa, y yo creo que Rachel hace una interpretación muy buena en la peli, que se deja el alma, que se deja los ojos. De hecho, una de las cosas que me gusta de la película es acabar con ella. Hay un plano secuencia al final de la película que me costó lo mío rodar, que es un plano secuencia donde grabamos con una estéril, con una grúa, y acabar con Rachel, que para mí era muy importante que una película tan masculina, con tanta testosterona, acabara con el plano de la mujer, ¿no? Que es un poco la sufridora en casa de toda esta película. A ver, yo creo que obviamente tiene un componente, es una película que, aunque yo creo que con fuerzas renovadas, es una película que podrías haber alquilado en un videoclub de los 80.
O sea, es una película, yo estoy deseando ir a ver la película con mi padre porque mi padre me llevó a ver Harry el Sucio, me llevó a ver Evasión o Victoria al cine de verano, y es una película que tiene esa energía como muy masculina. A mí me recuerda mucho a las primeras películas de Harry el Sucio, que eran muy sucias, en el buen sentido de la palabra. Eran unas películas donde los malos eran unos hijos de puta y todo era como muy oscuro y muy perverso, ¿no? Entonces a mí me gusta que tenga esa energía un poco oscura y perversa en contraposición con a lo mejor los cines de Liam Neeson, que son como más blancos y más escépticos, ¿no? Como te digo, lo que te decía antes. Entonces, que eso puede obviamente enganchar a un público más amante de Nicolas Cage, y por supuesto, pero yo creo que puede enganchar también a un público nuevo. Yo creo que, no sé, yo por ejemplo, una de las anécdotas que más ilusión me hace es saber, por ejemplo, que Stallone, que llega a hablar de Stallone es fan de Carne de Neón. O sea, el tío Carne de Neón y le encantó. Me acuerdo que estuvimos en el rodaje de Expendables 2 y ahí estuve el mismo Jet Li, que Dolph Lundgren, que Van Damme, que Stallone y todo esto. Y entonces conocí a Van Damme. Entonces el encuentro con Van Damme fue muy surreal, una de las experiencias más surreales de toda mi vida, porque me dijeron, oye, que Van Damme quiere conocerte. Y yo, ¿qué? Puta madre, qué guay, ¿no? ¿Te quieres quedar con él? Y yo, sí, quedamos. Entonces me tenían que llamar, pero no me llaman. Y estoy a las 4 de la mañana en el hotel, de repente suena el teléfono y me dicen, oye, que Van Damme quiere conocerte ahora. Y es como, un momento, que son las 4 de la mañana, estoy en un hotel de Europa del Este, coño, y luego pienso, tengo que ir, porque Van Damme es un arma letal. O sea, Van Damme puede sacarme de la cama y matarme a hostias. Por lo cual más vale que me vista y vaya a conocer a Van Damme. Total, que me he visto, ya voy a su habitación, digo, este hombre que no podrá dormir, vendrá de rodar y querrá conocer a este director español. O sea, que llamo a la puerta y de repente aparece Van Damme con un batín, medio en pelotas allí. O sea, que lo primero que le veo es el cimborrio a Van Damme. Es como, madre mía, yo vi el cimborrio de Van Damme. Como, qué pena, que ya tengo que contarle a mis nietos. Y entonces llevaba un chihuahua, Van Damme, en la mano, lo cual es como, yo sé que estoy rompiendo muchos corazones contando esta anécdota, pero Van Damme tenía un chihuahua. De hecho, durante toda la entrevista que tuve con Van Damme, el chihuahua se estaba frotando con mi pierna, ¿sabes? Y fue una experiencia. O sea, yo tuve sexo con el chihuahua de Van Damme. Yo creo que eso debería ser como el